¿Cómo están? Buenas tardes, siempre a la 1 de la tarde más o menos en la previa del asado, con el pisco sour en la mano. Estamos en Red Social, pensando el país que estamos viviendo desde la perspectiva amplia que nos entregan las redes sociales. Presento mi panel inestable de hoy, desde el mundo independiente de oposición, Eduardo Vergara, cientista político. Bienvenido, Eduardo. Gracias, un placer estar acá. Desde la UDI, Max Pavés, abogado, concejal de la UDI por Recoleta. No, perdón, por Conchalí. Al ladito. Bienvenido, Max. Muchas gracias, pues como siempre un gusto estar aquí con vos. Consejero de la ADC, Marcelo Drago. ¿Cómo estás? Bienvenido a Red Social, Marcelo. Muchas gracias, Freddy. Aquí estamos. Eduardo Riquelme desde RN, asesor de Alaman, abogado. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Catalina del Real, vicepresidenta de RN. Se juntaron dos RN aquí, ¿ah? Sí. Tres. Casi digo tres porque está Carla Rubilar acá, diputada. La más querida de RN, Carla Rubilar, que hace portar acá, diputada. Bienvenida a Red Social. Muchas gracias, Blanca. Comencemos el debate dominguero de hoy, chicos. Les presento un tema que tiene que ver con el sueldo mínimo. 205.000 pesos, dice el gobierno, 250.000 pesos quiere la CUT. La oposición dice, ya, 210, pero para llegar a 250. Pero ese es el sueldo mínimo con el cual una familia chilena podría vivir. Vemos la nota, lo conversamos aquí en Red Social. Un primer traspié sufrió la propuesta del gobierno de un sueldo mínimo de 205.000 pesos, al haber sido rechazada la cifra en la Cámara de Diputados. La ley, sin embargo, fue aprobada en lo general. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, declaró que no es novedad la negativa y que es un juego de cada año. ¿A alguien lo sorprende que nos hayan rechazado la propuesta? Esto es un ritual que ocurre todos los años. Cualquier número que presente el gobierno, aunque sea muchísimo mejor que el reajuste que dieron los gobiernos de la concertación, aunque sea muchísimo mejor que el reajuste que dio el gobierno anterior, como hemos explicitado, va a llevar un rechazo porque todo es insuficiente. En la Cámara exigieron un mínimo de 200.000 para sentarse a conversar, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores, que también encuentra la cifra insuficiente, pide 250.000 pesos de mínimo. Nosotros creemos que el piso para empezar a conversar son 210.000 pesos y tener una disposición con la CUT, con los trabajadores, con los parlamentarios al diálogo. Este no es un tema político, este es un tema ciudadano, hay que tratarlo de esa manera. Pero el tema de fondo para muchos pareciera no estar en consideración, y es que no se ataca la realidad del problema y se tiran cifras al voleo, como buscando doblarle la mano al adversario y no mejorar la calidad de vida de un 16% de la población que aún vive con el mínimo. Una irresponsabilidad enorme desde la perspectiva del ministro de Hacienda, que es doctor en economía. Esto ya es un desgaste permanente entre empresarios, trabajadores y políticos. Todos los años la misma discusión. De una vez por todas determinemos cuál debe ser el salario mínimo y pongámonos metas. Porque los economistas que son campeones para fijar la inflación, el crecimiento, etc. Menos cómo queremos llegar a un salario digno de un salario mínimo. El gobierno insistirá con la misma cifra, esta vez en el Senado, esperando que se apruebe, y aseguraron que no variarán el monto. Bueno, una discusión ya tradicional, año a año, del sueldo mínimo, pero tú sabías que casi 1 millón de chilenos viven con el sueldo mínimo. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es lo que realmente debiera asignarse como sueldo mínimo? Cata del Real, vicepresidente de RN, además economista. ¿Qué te parece la discusión del sueldo mínimo? ¿Cuál es el piso realmente que tú crees que debiera tener? Mira, yo creo que acá tiene que haber un equilibrio, porque por un lado es verdad, o sea, uno siempre quisiera entregar el mayor sueldo posible, pero también tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos, con las pymes. No puedes llegar y subir sin responsabilidad. Y yo considero que hoy día este sueldo que se está fijando en 205.000 pesos, que es un 6,2% de incremento, un 4,2% real, es un gran avance. Son 13.000 pesos más para las familias chilenas y 3 meses antes. Eso es muy importante también. O sea, tenemos 3 meses de mayor aumento que lo que teníamos antes. 205.000, tú dices que es lo correcto, que es lo... Hoy día, para poder mantener los lógico. equilibrios macroeconómicos, sí. Marcelo Drago, ¿qué te parece a ti? Me parece poco. Y parece que todo este adelantamiento de la discusión es otra cosa que tratar de sacarle un poco la discusión a Gorby y a Lamán, que van a estar peleando en junio, y no quieren tener ese tema al frente, digamos, y que les explote un poco en la cara. Es poco porque yo creo que estamos todos de acuerdo que con 210.000 pesos, con 205.000 pesos que lo plantea el gobierno hoy día, no vive ninguna familia en Chile en las condiciones que está el país actualmente, digamos. Quizás 5 años atrás, pero hoy día no.
Y además la evolución que ha tenido el país en los últimos 5 años da para pensar mucho más. Yo creo que perfectamente se puede aspirar a 250.000, no inmediatamente ahora, pero sí con un nivel de gradualidad de aquí a 2, 3 años, digamos, pero que nos fijemos las reglas ya. Esto de haber adelantado introspectivamente también es malo, digamos. O sea, es bueno adelantarlo, pero es malo para el mundo empresarial, lo que se está diciendo, en el sentido de que les cambie la regla del juego instantáneamente, sin previo aviso, sin la programación anual. Todos saben que es a mitad de año y no comienzo. Es bueno para los trabajadores, pero es malo para la economía a la hora de cuidar los equilibrios macroeconómicos. Y además necesitamos avanzar mucho más en otras cosas, esto de sacar el sueldo mínimo como del sombrero del mago, digamos, haciendo una reunión rapidita con algunos economistas, después pidiendo la opinión, o escuchando, digamos, a la CUT, pero sin ningún debate de fondo. Es también un poco trivializar el debate, es un poco ponerlo muy livianamente y tirarlo al Parlamento para ver qué pasa. Diputada Carla Rubilar, invitada de esta tarde. ¿Qué le parece la discusión? ¿Cómo se ha dado en el Congreso? La CUT alega porque no hubo una discusión más amplia con todos los sectores involucrados. Sí, mire, la verdad es que yo comparto con el ministro de Hacienda, esto lo vemos todos los años. Lo vi mientras era parlamentario de oposición y lo estoy viendo ahora que soy parlamentario de gobierno. Todos los años pasa lo mismo. Llega un monto, el monto no gusta. La única diferencia es que en el periodo que nosotros éramos oposición, habitualmente con nuestros votos, el gobierno sacaba el sueldo mínimo. Los rechazos, las molestias venían de la concertación y nosotros decíamos, bueno, si el ministro de Hacienda dice que eso es lo que permite mantener a las pymes y que no empiece el desempleo y que no empiecen a despedir por este aumento, bueno, nosotros seremos los responsables y ayudaremos al gobierno a sacarlo adelante. Esa es la gran diferencia que yo veo hoy día. Yo la verdad es que he escuchado atentamente y comparto algunas premisas de lo que se ha dicho, en el sentido de que hay que generar un mecanismo que sea un poquito más estable, que no tenga que ver con que todos los años se genere esta discusión, un poco lo que decía Fantuzzi, cómo vamos generando algo mucho más institucional, que no sea como finalmente el gobierno de turno asume cierta discusión de sueldo mínimo. Pero ¿sabe qué? Lo que a mí me pasa es que yo siempre he tenido un conflicto, porque una cosa es la pyme y otra cosa es la empresa más grande. Cuando efectivamente nosotros le decimos a la pyme que suba en una cantidad desproporcionada, lo que va a pasar es que esa pyme no va a poder pagar y finalmente va a generar cesantía, tener que despedir a uno al menos para poder mantener el sueldo mínimo de los otros, y esa persona no va a ganar lo que no es digno, lo que todos compartimos de que no es digno, 205.000, pero va a ganar 0. Entonces, no sé qué es más digno, el 205, 0 en esa pyme que no va a poder pagar. Pero también me indigna cuando en ese escudo del 205.000, de ese sueldo mínimo, hay empresas que efectivamente tienen mucha más capacidad de poder hacerlo, tienen ganancias, etcétera, y contratan el sueldo mínimo. Ahí yo creo que efectivamente hay una dualidad que es tremendamente injusta. ¿Cómo la superamos esa dualidad, Eduardo? ¿Qué pensáis tú al respecto? Primero que todo me gustaría decirle al ministro de Hacienda, que imagino que está viendo el programa, y también a la diputada Rubilar, que estos rituales, entre comillas, que describen, que toman lugar cada año, van a seguir ocurriendo mientras quienes gobiernan lo hagan con mezquindad. Pero por sobre todo, que lo hagan con cálculos que se basan en premisas, por un lado, el terror, el discurso del terror de que aquí va a bajar los niveles de empleo, pero por otro lado que vamos a herir a las pymes. Entonces, yo creo que hay que hacer una pregunta, y que es lo que me gustaría a mí, y estoy seguro que también a muchos ciudadanos, que me contara, diputada, ¿qué estudios usted ha visto serios que hablen de que realmente un aumento en el sueldo mínimo, de las magnitudes que estamos hablando, o sea, 250.000 pesos, provocaría una baja en el empleo en Chile? ¿Qué herramientas, de manera seria, están usando los parlamentarios para argumentar y para apoyar una política de un gobierno que, a mi parecer, es absolutamente mezquina? Bueno, la verdad es que uno, si mira los aumentos de sueldo mínimo del pasado, cuando se generó el sueldo mínimo, se generó inmediatamente y se asoció, o sea, no es un estudio, es una realidad clara. Yo no sé si la Catalina, que es ingeniero, puede dar los números exactos, porque yo no los tengo, pero sí tengo la claridad y los vimos. Cuando se generó el aumento mínimo por sobre lo que se podía, se generó inmediatamente el desempleo. Eso pasó en Chile, no pasó en ningún otro país. Ahora, yo la verdad es que creo que efectivamente tiene que haber un mecanismo, pero insisto... Pero no existe ese mecanismo. Efectivamente creo que ahí estamos es creable. Sin duda, pero hoy en día las decisiones se están tomando basadas en la inexistencia de un mecanismo y en unas lógicas que nadie logra entender. Pero que tienen una porque hay una disputa y una pelea. Yo comparto, hay que buscar ese mecanismo, pero hay una realidad que pasó. Hubo gobiernos que aumentaron el sueldo mínimo por sobre, generó cesantía, lo vimos, lo vivimos en Chile, lo vivió la gente común y corriente. Cuando uno se sienta con las pymes a hablar, porque eso sí lo hicimos, en la bancada nos sentamos largamente a hablar con las pymes, y les preguntamos a ellos en la discusión del año pasado,
¿Ustedes consideran que los 250.000 que vienen del año pasado, la discusión, los afecta, los ayuda, ustedes están conformes? Y la verdad es que todos nos plantearon de que eso era muy malo para ellos. O sea, tiene razón la CUT cuando hoy dice que falta debate entonces para pensar el proyecto no año a año, sino que con perspectiva de futuro. Sí, yo creo que eso efectivamente es algo que podemos avanzar y que debemos avanzar. Max Pávez. Yo encuentro sorprendente que las personas de la concertación de los argumentos que dan cuando se han opuesto sistemáticamente de manera muy dura legislativamente a el reajuste del sector público. De hecho, me extrañó que el bono marzo lo hayan aprobado unánimemente, cosa que es bastante curioso, y de los argumentos que dan. Este gobierno ha sido tremendamente claro, no solamente con el reajuste del sector público, sino que con el salario mínimo, en haber ajustado realmente casi el doble de lo que reajustó la concertación, especialmente el gobierno de la presidenta Bachelet. Eso en primer lugar. Lo segundo es que hay que tener algo muy claro, que a diferencia del año pasado, en este debate no se ha tocado tanto, que es que si esto soluciona o no la pobreza. Y hay que ser muy claro, solamente en los gobiernos populistas o de izquierda, que es la Unión Soviética, etcétera, la inequidad se pretende corregir por ley. Entonces, esto no es cosa de que aquí uno apruebe un salario grande, como si estuviéramos, digamos, como si el presidente fuera Rico MacPato, digamos, y después ahí chorreará y por ley decretamos que el sueldo mínimo vale 500.000 pesos. Sino, aquí no hay que ser súper claro que no hay que ser parlamentario para saber que una familia no vive con el sueldo mínimo. En eso no hay que ser. Pero te digo una cosa más. En el año 96, cuando el presidente... No, perdón. El año 96 creo que fue el presidente Frey, que la cesantía estaba cerca... Había una empleabilidad razonable y el salario mínimo se subió casi 11%. Sí, claro. A los meses teníamos cesantía de 2 dígitos. Entonces yo te digo, lo que te quiero... No, eso fue... La crisis asiática fue después. Fue después. Ahí empezó la crisis. Pero para terminar el punto, hay que ser muy claro que hoy día, la pregunta es, ¿hay condiciones para hacer un esfuerzo mayor hoy día en materia de salario mínimo? Sí, lo hay. ¿Es responsable este gobierno? Lo es. Y obviamente que por anga o por manga la oposición te va a joder la pita, eso es evidente. Si no es por el procedimiento... Max, que te responda Carol Cariola, que se integra, secretaria general de la Juventud Comunista, viene de Niza. Sí, pues así que viene un poco más tarde. ¿Le puedes responder a Max, Carol? Sí, claro. No, mira, a mí me parece que es muy importante que hoy día se esté debatiendo el tema del salario mínimo, independiente de que quizás la fecha no sea la habitual, y a todos nos sorprendió. Yo creo que ustedes mismos se sorprendieron de que el presidente Piñera en este momento abriera esta discusión. Sin embargo, siempre es importante hablar del salario de los trabajadores, considerando que Santiago es una de las ciudades, la 6ª ciudad más cara de América Latina, y sin embargo también tenemos el salario mínimo, el 6º salario mínimo más bajo de América Latina. Entonces tenemos una situación que es compleja, o sea, lo decía Max recién, y coincido con él, o sea, está claro que hoy día los trabajadores no pueden vivir con esa cantidad de recursos. Sin embargo, cuando discutimos sobre el salario mínimo, todavía lo seguimos haciendo bajo la base de que ya, vamos a aumentar el salario mínimo, vamos a aumentar un poco de lucas para los trabajadores, pero sin embargo seguimos sin abordar el problema de fondo, que es la desigualdad. Y ahí la CUT ha sido muy clara. O sea, abordemos la desigualdad, hablemos de una verdadera reforma tributaria. El salario mínimo, para que sea realmente ético, debe tener un monto básico de 250.000 pesos, cuestión que hasta ahora no se ha querido abordar ni considerar. Y por otro lado, además se plantea una nueva forma una nueva fórmula que determine el salario mínimo, que considere el aumento del IPC según los alimentos. Y eso tampoco se ha considerado. Es una propuesta bastante válida y yo no entiendo por qué hasta ahora no se ha considerado. Hasta ahora, por lo menos, el presidente de la Comisión de Hacienda ha dicho que probablemente el salario mínimo se va a abordar en el mes de julio, porque no van a llegar a acuerdo. Yo espero que, si va a ser más tiempo, que se aborde con el tema de fondo, que es la desigualdad. Escuchemos a Eduardo Riquelme, que no hablaba. Sí, es verdad que una familia no puede vivir con 205.000 pesos, pero también es verdad que cada vez más de una persona de la familia trabaja. Por el pleno empleo de este gobierno. Las mujeres cada vez se están incorporando más al mundo del trabajo, por lo tanto con 400.000 pesos quizás tampoco vive una familia, pero estamos hablando de una cantidad de dinero que, comparado internacionalmente, son 900 dólares, casi $1.000, que internacionalmente es un estándar relativamente alto. ¿Qué más quisiera uno que poner 250.000? Y yo digo, y con 250.000 puede ir una familia, quizás en verdad deberían ser más de 300.000 pesos para que una familia pudiera vivir con dignidad. Pero si subimos a 300.000 pesos, van a haber personas con más dignidad porque van a tener un sueldo más alto, pero van a haber muchas más personas que van a tener nada de dignidad porque no van a tener nada de trabajo. Entonces hay que ser responsable. Y quizá te invito, Carol, Marcelo, a que ustedes, en el desafío electoral que tiene la concertación, pongan en su programa de gobierno que usted quiere un sueldo mínimo de 300.000 pesos, que quiere una reforma tributaria y que la gente vote. Porque el populismo se combate con
decisiones informadas de las personas. Mira, aquí hay dos o tres cosas que se pueden hacer perfectamente. En otros países no se discute el salario mínimo, porque hay un acuerdo entre trabajadores y empresarios. En Alemania todos los años es así, incluso en Japón muchas veces. Nosotros estamos supliendo la voluntad de la negociación de trabajadores y empresarios de las relaciones industriales mínimas, que en Chile no existen porque se fulminó el movimiento sindical, porque no hay negociación colectiva, porque de alguna forma tenemos que suplir eso y la política lo está haciendo por ley a través del Parlamento. En Alemania se fija el salario mínimo, aparece el Banco Central Europeo y ajusta las cosas porque eso va a generar inflación. Es parte de la negociación normal y el gobierno lo mira desde lejos, no está metido en la discusión. Nosotros deberíamos avanzar hacia allá vía sindicalización, vía negociación colectiva. Tan reducido que está en todos lados, en la Constitución, en el Código del Trabajo, por todos lados se trata de llevar eso al mínimo. Segundo, aquí el 8% de los trabajadores recibe el sueldo mínimo. De eso la gran mayoría son en pymes, como lo decía la diputada. Pero también una fracción importante, como el 7% son en grandes empresas. Perfectamente puede haber un salario mínimo diferenciado, con un tributo negativo, donde yo le devuelva ciertos tributos a las pymes. Como países latinoamericanos lo tienen, ¿no? Exactamente, porque es muy distinto el esfuerzo que hacen las pymes por contratar y mantener ese empleo que lo que hacen las grandes empresas que a veces da vergüenza que paguen el mínimo, como en el retail muchas veces, a trabajadores que están ahí. Y lo último, esa institucionalidad lo que tiene que hacer es una discusión no solo económica, no solo los números, no solo este estudio, política también, digamos, y donde están los trabajadores representados, donde hay una caja de resonancia, todos negocian. Porque aquí, efectivamente, los números te pueden decir hay un mínimo y un máximo, pero entre medio, ¿a qué punto llegamos? Esa es la negociación que se tiene entre trabajadores y empresarios. Es muy importante, yo estoy de acuerdo con que entremos al tema de fondo, sin eso no hay ningún problema. Yo creo que este gobierno ha generado las condiciones para entrar al debate de fondo, tanto así que hoy día es posible plantear algo que el presidente de la Nación Nacional el año pasado salió bien trasquilado. Es posible. Ahora, te quiero decir una cosa. Lo que no estoy dispuesto a que se entienda en el debate es que la desigualdad se corrige por ley subiendo el salario. O sea, eso es irresponsable, populista y no ha resultado en ninguna parte. Hoy día nosotros tenemos lo que dijo Eduardo, muy importante. Nosotros ya estamos casi en régimen de pleno empleo. Los estudios, hay gente que los trata de desacreditar, pero hoy día los salarios han subido. Hay pleno empleo. Entonces, al final, uno tiene que... El tema de la desigualdad se corrige de diversas maneras. Y hoy día hay condiciones para hacer un esfuerzo más. Y yo estoy de acuerdo con el hijo, o sea, yo creo que es impresentable que hay empresas que facturen la cantidad de millones de dólares que facturan y que el sueldo mínimo sea en eso, pero las pymes también hay que tener en cuenta... Les propongo una derivación de este tema, ya que hablamos de las pymes, ya que hablamos de los retail. ¿Qué les parecen las declaraciones de Polman respecto de que Cencosud no puede pagar a sus proveedores a 30 días, sino que pide incluso 120, 150 días de plazo? ¿Qué pasa con esa pyme dentro del contexto también de lo que es el sueldo mínimo? Eso es una locura. ¿Qué dice Goldberg al respecto? Es una locura en realidad, porque justamente las pymes y las MIPYMES, que son más pequeñitas aún, no tienen los capitales, no tienen los accesos a crédito, entonces por supuesto que se ven tremendamente desmejorados. Además, no podemos permitir que los grandes estén circulando, o sea, bicicleteando con las platas de los chicos. Y finalmente es eso, tú ves que justamente cuando no pagan en una cierta cantidad, va generando una cantidad de intereses y o sea, no puede ser así. La desigualdad social en Chile no solo pasa por materias sociales, también económicas como esa, digamos. Lo único que está haciendo es estrujar a los más chicos para que los grandes se mantengan grandes y los chicos no puedan crecer. Pero la pregunta es, ¿qué dice Goldberg? Goldberg formó parte de ese retail, formó parte de ese sistema. Me gustaría saber si en el programa de gobierno de Goldberg hay algo al respecto o él obtiene alguna opinión, porque yo he mantenido silencio. Él no tiene opinión, Goldberg es bastante similar a la vida en el 99. Oye, pero aquí hay un tema de fondo, Max, y esto a lo mejor lo podéis responder tú también. Escuchemos a Eduardo y responde Max. No soy Goldberg yo. No, pero es que yo creo que el tema aquí de fondo es cómo un empresario, por muy poderoso que sea, puede salir respondiéndole al gobierno o desafiando al gobierno, que es una cultura que no la tenemos solamente ahora bajo el gobierno de la Alianza, sino que también de la concertación, de cierta relación y complicidad con actores económicos que se sienten con la capacidad de decirle al gobierno, señor, ¿sabe qué? Yo lo amenazo públicamente a usted de que su política o su medida mejor no la pase porque se va a encontrar en problemas. Es lo mismo que tocábamos la semana pasada, la relación política y financiamiento del dinero, cómo los intereses económicos se meten en la política y entregan plataformas de actores de este tipo. Porque si el señor Polman tiene que pagar más impuestos en Colombia, lo va a hacer.
Si tienen que pagar más impuestos en Perú, lo van a hacer y siguen ganando. Pero acá en Chile es donde se arma la pataleta y se arma la rosca. Lamentablemente, los candidatos... Goldborn es bastante difícil saber lo que piensa. No lo ha dicho. Más un guitarreo y un llanto que lo hizo famoso, pero hasta el momento no ha mostrado nada de sustancia, pero en ningún caso. Entonces no podemos esperar más encima, siendo un empresario de los mismos, que en su momento también ejerció poder siendo empresario, tratando de influir, y fue tan influyente, ojo, fue tan influyente que llegó a ser ministro de un gobierno. Sí, perdón, solo recordar que Polman, su torre fue inaugurada por el presidente Lagos. Absolutamente. Y reinaugurada por la presidenta Bachelet. Yo quiero simplemente traer a colación... Max Pavés, para ir cerrando el tiempo, pasar a otro, por muy favor. cortito. Este gobierno fue el que cerró una primera universidad por no cumplir la ley y por estafar a los estudiantes. Fue este gobierno el que destapó y que contribuyó a que el escándalo de la Polar se supiera. Entonces, decir que este gobierno es incapaz, que tiene esta complicidad que tenían la gente de la concentración con los micreros, con los marinakis, colapsando Santiago, eso no ha pasado. Y en este gobierno hay que demostrar que no ha pasado. Entonces, atribuir esa vieja cosa de que la derecha empresaria, no sé qué, yo creo que esta hoy día está un poco fuera de lugar porque este gobierno, este ministro de Economía, este ministro de Educación, que está hoy día cuestionado por la Constitución Constitucional, han sido súper claros en que no hay complicidad con la empresa que la gente pensaba que la derecha iba a tener. Una complicidad del sueldo mínimo lo anunciaron a los empresarios, se lo dijeron para que se quedaran tranquilos antes que se les destapara la olla. ¿Qué dice Goldborn? ¿Qué dice la UDI respecto de la relación pequeño-grande? Puede responder, como responde Libro Unguera, responder al mundo. Yo creo que ¿qué dice Goldborn? ¿Qué dice Alamán? ¿Qué dice Bachelet? ¿Qué dice Orrego? Yo la verdad no he escuchado ni uno. Perdónenme, entonces esta caricatura que se está haciendo de más o menos que dice Goldborn, yo perdone, lo suyo no lo he escuchado, lo suyo no lo he escuchado ni uno. Bueno, los suyos fueron ministros de gobierno anteriores, fueron presidentes de gobierno anteriores. Perdón, entonces, perdón, Freddy, pero yo lo único yo lo único que quiero decir es basta de caricaturas, por favor, porque las caricaturas le hacen mal a la política, nos desprestigian a todos, aquí eso le hace pésimo. Aquí van a haber candidatos que van a tener debates, que van a tener que manifestar sus posturas y que, como le dijo muy bien Maxa Carol, se presentan los programas y se votan. Creo que queda pendiente para análisis también en la casa, queda pendiente lo que dice Eduardo Vergara sobre la relación del poder y la política y cómo una persona como Polman se para frente a todo el país y le dice no pienso pagar en 30 días y le contesta al gobierno y se hacen esos lazos entre política y empresariado que no entendemos o no hemos querido entender finalmente. Pero le contesta el ministro Longueira muy duro. Pero es que no tiene por qué contestarle, Carlos. No, está bien, pero le contesta. ¿Por qué un ministro hay veces que vimos que esto pasaba en la impunidad y nadie le contestaba. Aquí hay un ministro es que no hay que responder bien. Si un empresario le dice no puede hacer eso. Por favor, es ridículo. Yo creo que con esto lo único que queda claro es para quién ha gobernado este gobierno durante todos estos años, estos 3 años, ¿cierto? Que llevan. Eso es una Lo que queda claro con esto es que no ha habido una voluntad real de poner en su lugar a las empresas en este país, que por lo demás todos sabemos que cualquier empresario que llega a Chile llega con las puertas bien abiertas, con muchas condiciones, porque además los tributos están hechos para que los beneficien a ellos y no a la grande mayoría. Que el debate termine en las casas, por favor, pasemos a un segundo tema. Hoy día se crea una empresa por día. Hoy día se crea una empresa por día gracias a que toda la gente puede tener una empresa. ¿Quién reguló? ¿Qué gobierno reguló el tabaco? ¿Qué gobierno reguló la comida chatarra? ¿Qué gobierno reguló los fármacos? Que termine el debate. Muchachos, que termine el debate en el asado, por favor. Los invito a relajarse. Muchachos, los invito a relajarse. Se agrandó la mesa. Hablemos de un tema que también ha estado en la palestra, que es la marihuana. Hay un psiquiatra, el doctor Milton Flores, que fue sentenciado por el cultivo de marihuana. Hay un actor de Machuca, Ariel Mateluna, que fue también formalizado por tenencia por el cultivo de marihuana. ¿Qué está pasando? Llegó un momento ya de conversar esto seriamente y sin tanto prejuicio. Veamos la nota y lo conversamos aquí en Red Social. En Libertad y Confirma Mensual quedó Ariel Mateluna, el actor que se hizo famoso por su papel en la película Machuca, fue detenido durante la jornada de este martes por efectivos de carabineros, luego de ser acusado por sus propios vecinos de mantener marihuana en su domicilio. Un caso que fue evolucionando poco a poco tras su formalización realizada este miércoles por el delito de cultivo ilegal de marihuana. Personal del cuadrante concurrió a este llamado, verificó la veracidad de los hechos, ingresó con autorización del propietario al domicilio, logrando su detención y la incautación de 36 plantas de marihuana. Según los antecedentes policiales, al imputado se le encontraron 36 plantas de marihuana, 250.000 pesos en efectivo y un sofisticado sistema para cultivar la droga al interior de su casa, ubicado en la comuna de Recoleta.
El aviso de los vecinos habría sido el detonante de este operativo policial. Carabineros lo que nos indica es que llega al lugar por una llamada que es muy común que ocurra en causas de delito de droga, en que son llamadas anónimas. Obviamente las personas no se identifican. En un primer momento se dijo que el dinero encontrado era por el delito de tráfico de drogas, acusación que fue negada por su defensor, quien además confirmó que su cliente quedó en libertad, pero con firma mensual. 250.000 pesos corresponden a sus remuneraciones, producto que él es funcionario o trabaja en una teleserie, Pobre Rico, de Televisión Nacional. Y está todo en dinero, en billetes grandes, en fin, no tiene ninguna relación con nada que no sea aquello, y eso se acredita. Y la balanza es producto que el hermano de él es joyero, y él efectivamente tiene todos sus elementos de joyero ahí, su banco joyero, sus esmeriles, sus herramientas, sus joyas. Por lo tanto, esos dos elementos están completamente desvinculados de este tema de las plantas. Una vez más la marihuana y los famosos en las portadas policiales. Ariel no es el primero. Casos como este hacen recordar denuncias como la Operación Jingo, donde varios integrantes de programa juvenil cayeron por producir y vender marihuana de alta calidad. Sin embargo, todos quedaron en libertad. Acusaciones mediáticas como las que vivió también Matías Vega, animador que cayó preso junto a dos amigos por los delitos de microtráfico y cultivo, quedando libre pero con firma quincenal. Casos que vuelven a dejar en la palestra a la marihuana y, si es necesaria o no, su despenalización. Un temazo de fondo que tiene que ver con libertades individuales, con políticas públicas, con salud, con ministro de Interior, con defensa, ¿con qué tiene que ver? Tú puedes fumar marihuana en tu casa, pero no puedes ni cultivarla, ni menos comprarla. O sea, ¿se te parece el Espíritu Santo en la macoña? Y ahí podés recién fumar. Eduardo Vergara, ¿qué es lo que crees tú que simboliza todo lo que ha ocurrido en este tema? Yo creo que esta semana hemos sido testigos de un gran show mediático que ocurre regularmente, que ocurrió durante la concertación, que fueron, digámoslo como debe ser, quienes son los autores de lo que es hoy día nuestra ley de droga, el SENDA, ex CONACE, en que los logros de una política pública se miden por dos cosas: el número de detenciones, pero también por la atención mediática que consiguen. Me parece absolutamente inaceptable que Carabineros de Chile se preste para llamar a los medios de comunicación cuando allanan una casa y sacan unas plantas de marihuana, que es bastante ridículo, porque es una ley que detiene a 85.000 personas al año, que solo el 17% de ellos son traficantes, el resto son portadores, consumidores o cultivadores. Entonces, ¿qué nos enfrentamos? Una ley que viola los derechos humanos fundamentales de la persona, porque criminaliza a muchas personas simplemente por consumir, pero también, por otro lado, una ley que es extremadamente ineficiente en el tema económico. El gasto que hace un Estado, ¿cuánto? La ley 20.000, ¿saben? Y con esto termino. Las denuncias que hay por la ley 20.000, adivinen cuántas son. Son 1.700 al año y hay 85.000 detenidos. Las denuncias por robo son, adivinen cuánto, son 2.000. O sea, son 200.000. Y las detenciones son 19.000. O sea, estamos hablando de una dualidad en el rol que cumplen las fuerzas de orden y seguridad, que podríamos llamar la PDI y Carabineros de Chile, que están persiguiendo a los que son más fáciles de perseguir. 56% de todas las detenciones son personas entre 19 y 29 años. Para terminar, Eduardo, el tema de fondo entonces, ¿qué? ¿Despenalizar? Es el primer paso. Eduardo Riquelme. Yo no estoy a favor de la despenalización, pero sí hay que reconocer que hay algo que hace un ruido, ¿no? Hay algo que no funciona bien. En la legislación chilena no es falta ni delito consumir marihuana en un lugar privado, individualmente o con otras personas sin haber estado concertadas para la... Bueno, le voy a mandar un Facebook. Claro. No me puedo juntar con otro a fumar un pito, pero si estoy en una reunión y uno saca uno, puede... Ahora, eso es así. Eso es. Entonces el punto es, si nuestra legislación permite el consumo individual o el consumo con otras personas no concertado en un lugar privado, ¿de qué manera esas personas, avalados por la ley, pueden cumplir esa conducta sin caer en un delito necesario para poder cumplirla? O sea, en síntesis, si una persona sola en su casa se puede fumar un pito, bueno, en algún lugar tiene que proveer el pito o comprarlo o plantar la marihuana. De forma tal que yo no sé cuál es la solución, no soy un experto en el tema, pero lo que sí sé es que hay algo ahí que no funciona bien, del punto de vista estrictamente lógico. Ya, pero te hay dos soluciones, o lo prohíbes o lo permites, pero estamos en el interregno ridículo del que tú dices. Sí, y yo creo que llegó el minuto de enfrentar al menos esa situación de esa incoherencia respecto al consumo individual. Doctora Carla Rubilar,
usted como rehén, igual que su colega Eduardo Riquelme, ¿qué opina al respecto? Bueno, lo primero ¿Qué pasa en el Congreso al respecto? Bueno, no pasa mucho en el Congreso porque no hay debate, digamos, y ese yo creo que es un problema. O sea, yo soy una convencida que uno puede tener posturas de lo que sea, puede terminar votando en contra de lo que sea, pero lo que uno tiene que permitir sí o sí es que se debata. O sea, para eso está el Parlamento y si no está para eso, no sé para qué puede estar. Y no pasa mucho por eso, porque no se discute, no se debate. Yo, lo primero que aclarar, todo lo que hable es por mí, ¿eh? No, sí, ya lo tenemos claro, ya que la más cortada en RN que no sé qué. No me asocien con nada. Está concertado para eso. Esto es mi opinión personal. Yo efectivamente creo, y soy convencida, que nosotros debiéramos al menos avanzar a la despenalización para fines terapéuticos. Eso creo yo. O sea, está probado su efecto en muchas enfermedades, cómo disminuye náuseas, mejora la calidad de vida en muchos cánceres. Eso hay miles de estudios. Hay algunos que lo relativizan, pero eso está probado en el mundo y yo creo que eso uno debiera avanzar. Ahora, el tema de la discusión de la despenalización de la marihuana es un tema que no tengo la respuesta, que me gustaría efectivamente en este debate escuchar a mucha gente, porque finalmente nosotros debatimos cigarrillo hace poco, está debatiéndose hace 1000 años alcohol, que generan un gasto enorme al Estado, generan una cantidad de externalidades negativas impresionante y que finalmente generan incluso más muertes y mucho más daño que lo que es la marihuana. Hay un análisis que se hace de que si uno fuma marihuana, entonces termina haciendo cocaína, que yo la verdad ese sí es que estudio no lo tengo, no tengo ni uno, pero si existe me gustaría verlo y eso creo que yo lo vería en el Parlamento si es que llegamos a discutirlo en algún momento. Pero creo que es un debate pendiente y que no nos podemos seguir haciendo los locos. Iba a decir presidente de la Comisión de Salud, pero me acordé que está cortada también y la dejaron cortar, está almorzando sola. Ya no puedo presidir, pero voy a estar si es que llega el debate. ¿Qué dice el Partido Comunista al respecto? Sí, mira, ¿Ha cambiado también su postura del Partido Comunista en los últimos años? Ha ido evolucionando en conjunto también como evoluciona este país y por supuesto los debates que se ponen sobre la mesa. Yo creo que aquí hay un elemento que es bien interesante y que tiene que ver con cómo hemos abordado la política de drogas en nuestro país. Hace poquito el ADS sacó un estudio respecto de las mujeres con respecto al narcotráfico y las drogas. Y en Chile, más del 50% de las mujeres está en contra de cómo se ha llevado la política de drogas en nuestro país. O sea, partiendo por la cantidad de desinformación que existe con respecto a las drogas legales y las drogas ilegales. O sea, la marihuana es una droga ilegal, sin embargo, el alcohol y el cigarrillo muchas veces son omitidos como drogas legales y también es omitido que el alcohol, por ejemplo, es una droga que causa más accidentes, causa más muertes que lo que podría llegar a causar la marihuana. Es una droga mucho más adictiva, es una droga mucho más dañina para el cuerpo humano que lo que causa la marihuana. Sin embargo, la marihuana ha sido sumamente ¿cómo se dice? Satanizada. Estigmatizada, como la droga dura, como una droga que lleva otras drogas, como una serie de cosas más. Legalmente una droga dura, ¿no? A partir del 2006. Legalmente es una droga dura. Entonces, yo creo que aquí el tema está en cómo abordamos la política de drogas. Yo no sé qué es lo que queremos combatir, si los consumidores o el narcotráfico. Y yo creo que es ahí donde hay que poner el centro del debate. O sea, nosotros queremos combatir el narcotráfico porque finalmente es lo que propicia que se generen nichos dentro de las poblaciones. ¿Tú quieres ser diputada el próximo año? Sí, claro. ¿Despenalizamos la marihuana? Absolutamente. Yo soy partidaria de la despenalización del autocultivo. A propósito de que creo que esa es la forma de combatir el narcotráfico. Muy bien. Cata del Real. No, yo estoy absolutamente en contra. O sea, yo creo que legalizar la marihuana sería un tremendo error. O sea, justamente hemos hablado acá del cigarrillo, del alcohol, y hemos visto muchas políticas públicas que se han hecho en este último tiempo justamente para poder restringir todo eso. O sea, tenemos la ley de tolerancia cero de manejar con alcohol, estamos viendo que se está avanzando con la ley Emilia, por ejemplo, con respecto al cigarro, ya no se puede fumar en cualquier parte, ni en restaurantes, ni en lugares públicos. Eso yo creo que va a traer un gran beneficio justamente para la salud de todos los chilenos y también va a bajar los costos que invertimos en salud. Entonces, siguiendo esa misma línea, yo no veo por qué hoy día tengamos que abrirnos a la marihuana, que yo sí siento que sería la puerta de entrada a otras drogas. Pero mira, siguiendo esa misma línea... países que más consumen en América Latina. Siguiendo esa misma línea, tendríamos que transformar en delito fumar cigarrillo o tomar alcohol, lo que es un absurdo completo. Mira, aquí estamos llenos de contradicciones. Primero, es un fracaso internacional la política contra las drogas, eso yo creo que es claro, digamos. Combatir el narcotráfico, eso sí, no nos ha llevado a ningún lado, más bien ha creado bolsones de violencia que no se pueden detener, incontrolables. Pasó en Colombia, se trasladó a México, en fin. Por otro lado, estamos mezclando peras con manzanas,
comparando la marihuana con otras drogas que sí están teniendo problemas. La marihuana es un tema de élite. La marihuana es un problema que discute cierta parte de la sociedad, porque el problema de la droga en Chile es la pasta base. En las poblaciones está la pasta base, por lo que mueren gente todos los días en San Bernardo es por pasta base, no es por la marihuana. Y tenemos esta situación completamente, esta inconsistencia legal a la que se refirió harto, de que sí es perfectamente permitido fumar marihuana, pero no así hacerse la marihuana para fumarla, digamos. Entonces no hay otra forma de consumir que no sea a través de algún delito, porque tarde o temprano en algún punto de la cadena yo voy a tener que intervenir, voy a tener que comprar, voy a tener que conseguirme de alguien que compró, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que avanzar y tenemos que romper este ciclo. Nadie se imaginaría que el tabaco me meten preso por... Perdón, dos cosas más. Había un coronel de carabineros en la detención del actor. ¿Qué hace un coronel de carabineros? O sea, esto es un montaje comunicacional, esto es pirotecnia, digamos. Un coronel que no aparece cuando hay muerto, ahora aparece con un par de matas de marihuana. Y dos, ¿saben qué? El autoconsumo, o sea, el consumo personal debería legalizarse completamente a través del autocultivo. Y eso controlado, eso con una tarjeta, eso sabiendo quién está cultivando y quién no en su casa y nadie más. Pero con un control férreo, como tiene el alcohol. Más férreo que el alcohol, más férreo que el tabaco. No se puede... Si tú me permites una cosa, que quiero decírselo a Catalina, pero que me parece que es muy importante, Catalina, también considerar de que si nosotros seguimos por la vía de la prohibición, lamentablemente lo único que vamos a fomentar es que el narcotráfico se siga fortaleciendo. ¿Por qué razón? Porque nuestro país es un país dentro de América Latina de los que más consume marihuana, cannabis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tapar los ojos ante eso o vamos a desarrollar políticas públicas precisamente para prevenir que eso no se transforme en un consumo de marginalidad como lo que estaba planteando recién? A Max Pavet, por favor. Yo quiero decir simplemente... Perdón. Cata, corto para que darle a Max Pavet, por favor. Corto. O sea, yo creo que sí hay que discutir el tema en el Congreso, yo creo que sí hay que abrirse a discutir y a ver todo lo que está pasando. Eso no lo niego, pero no estoy de acuerdo con legalizarla. ¿Pero por qué? Por lo que dije recién. No, pero, o sea, porque... lo que tú me das es lo que te convence moralmente para decir que no y prohibamos. Bueno, pero dame un fundamento que nos ayude a entender. Por favor. Esa es la postura de la gente. Pero está hablando de alguien que quiere ser parlamentario, por favor. Con un poquito más de seriedad. O si no nos vamos todos a mí si nos pegamos con una piedra en el pecho. Que responda Catalina. Me gustaría que me explicara el porqué. Que responda Catalina y vamos con Max Pavet, por favor. Yo acabo de dar las razones. O sea, yo sí siento que es la puerta de entrada a una droga más dura. Eduardo, es mi opinión, no me estoy metiendo con las opiniones tuyas. Catalina, por favor. No, mira, yo creo que, a ver, del punto de vista jurídico, y aquí no hay que perderse. No, si no me enojo. No, es domingo, no me enojo. Mira, del punto de vista de, si tú permites y haces legal una sustancia que se puede consumir, tú no puedes evitar que se haga venta, se haga publicidad. Entonces, ese es el primer argumento. Pero Marcelo, escuchemos a Max Pavet. Te agradezco. Entonces, tú piensas jurídicamente, claro, la publicidad del tabaco está restringida la publicidad de los alcoholes, las bebidas con azúcar y los alimentos altos en, qué sé yo, van a estar restringidos, pero si tú declaras un producto en el ordenamiento jurídico lícito, tú tienes que dejar que eso trafique en el ordenamiento jurídico. Entonces tú decís, chuta, vamos a tener publicidad de marihuana, vamos a poder comprar, fumar acá. Y eso ya te genera una cosa media extraña, porque pareciera ser que la gente que quiere legalizarla es para tenerla en su casa. Entonces es muy curioso. Lo segundo es que cuando uno muestra este debate, del cual yo me reconozco no soy experto, yo sé que Eduardo lo ha estudiado muchísimo en su actividad profesional, pero yo quiero hablar simplemente del sentido común de lo que yo he visto. Cuando tú ves todos estos debates que aparecen acá, tú ves a personas de la élite, que lo dijo Marcelo también. O sea, este debate que aparezca este muchacho que era director de un programa de radio, que es un actor, que son personas que tienen cierto nivel de educación, pero a mí lo que me pasa, y por eso entro en contradicción, a mí lo que pasa es que yo soy concejal de Conchalí, y a mí los vecinos durante la campaña, yo hice harta campaña, varios meses trabajando, recorriendo el lugar donde más yo nací, y te dicen, mire, yo necesito 3 inquietudes. Los pavimentos están horribles, me dijeron, en distinto, de lo mismo el orden, pero los pavimentos están horribles. Me dijeron que no hay seguridad en esta comuna y el tema de la droga, fíjese. Pero, Freddy, termino diciendo, no plantear la reforma constitucional, ninguna de esas cosas, ni la Asamblea Constituyente. Entonces, cuando la gente dice, en mi barrio está destruido por la droga, y te puedo nombrar varias poblaciones de Conchalí, la gente no me dice, pero no es la marihuana, es la pasta base. No, es que la droga... Entonces, a mí me cuesta mucho, y con esto termino, me cuesta mucho hacerme parte de algo que yo sé que los vecinos quieren que se erradique. Eso es lo que Eduardo Vergara, perdón, que responda Eduardo, que fue interpelado, y después vamos con la doctora Rubilar. Yo creo que Max
le da aquí al clavo. El tema principal es que estamos... Sí, te quiero, tú sabes. Aquí somos maristas, que él niegue su... Él bautizado por eso. Tengo unos... Sí, fui monaguillo. Tocaba la campana y tomábamos vino. No sigamos ese carril, por favor, que va otro tema. No, yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas en la población sobre las drogas, la vecina te va a decir, mira, ahí están los marihuaneros de la esquina. Claro, es lo que yo escuché. El problema es que ellos, claro, hay una desinformación, porque tal como decías tú, el consumo de cannabis se ha elitizado no solamente porque las drogas más blandas han bajado de precio, sino que también porque el precio de la cannabis ha subido, se ha especializado, el contenido de THC más grande, etc. Entonces la gente realmente confunde, y por eso yo pongo mucho énfasis en que muchas veces los movimientos canábicos, los que están en la calle dando un discurso duro de que hay que legalizar, debemos pasar una etapa previa, que es la educación. Y yo creo que, Carla, si algún día tú llegas a ser ministra de Salud, me gustaría que exigieras que el Senda se fuera a Salud. Porque esta es una política sanitaria. Bueno, imagino que... Bueno, estoy de acuerdo que es de salud pública. ¿Sabes por qué? Porque escuchemos a Eduardo para que pueda diputada, tú sabes que estos temas se tratan en dos comisiones. Uno, que con todo el respeto que se puede merecer la diputada Sabato, el diputado Tellier, es la Comisión de Juventud. Ahí se discute un poco, se invitan a los canábicos y hay un circo y se felicitan, no llegan a ninguna conclusión. Pero la otra comisión es la Comisión de Seguridad. Es seguridad y drogas. El enfoque, exacto, no solamente gubernamental, sino que el legislativo se ve como un tema de seguridad pública. Y ahí está el gran error. Seguridad ciudadana y drogas se llama. Diputada Rubilar, por favor. Y para cerrar el tema, pasar a otro. No, sí, yo solamente, yo comparto, soy diputada de la comuna de Max, una de las comunas de Max, y efectivamente lo que él dice es real. Efectivamente una de las preocupaciones que tiene, no solamente con Chalí, Renca, muchas otras comunas, tiene que ver con el tema de drogas. Pero ahí yo no puedo estar más de acuerdo con Eduardo, más que con Max. Que este tema de que las policías, esta sensación de inseguridad, él habló de seguridad y drogas, de la inseguridad que yo comparto que sienten mis vecinos, es de la ausencia de que efectivamente el carabinero esté dedicado a combatir los delitos que realmente generan impacto en la población. Yo de verdad creo que si nosotros pudiéramos, y en eso estoy completamente de acuerdo, cuando yo veo la televisión y veo que el tremendo operativo para 2 palantitas, y digo, bueno, pero ¿dónde están los narcotraficantes de este país? O sea, no están. El narcotraficante de este país que requiere la opinión de todos los carabineros, del coronel y de no sé qué, son 2 plantitas marihuanas, señor X. Les planteo... Eso no puede ser. Carla, yo quiero decir una cosa. Además que a mí lo que me llama la atención es que muchas veces el debate de los que están en contra de la despenalización con los que están a favor de la despenalización se centra en que pareciera ser que los que están a favor de la despenalización quisiéramos que todo el mundo fumara marihuana. Y eso no es. O sea, yo no quiero que más gente consuma ningún tipo de droga. Ojalá no consuman alcohol, ojalá no consuman tabaco, ojalá no consuman ningún tipo de droga. ¿Por qué? Porque yo considero que cualquier tipo de... Escucha, y ojalá ningún tipo de medicamento, ojalá la salud fuera tan buena en este país que tuviéramos más políticas de prevención y promoción que políticas de curativa, digamos. Cerremos. Oye, no, pero es que no lo caricaturicemos, estamos hablando de políticas públicas. Independiente de que cada uno tiene la libertad de definir qué tipo de droga quiere consumir. Y cuando hay una droga que causa menos daños que las que son legales, a mí me parece que es absurdo no discutirlo. Cerremos el tema. Marcelo, para cerrar el tema, por favor, corto. Está la escoba con la droga. Parece que está fuera de discusión. En las poblaciones está la escoba con la droga. Hay muertos todos los días. Hay gente que vive aterrorizada. Hay gente que no puede vivir ni convivir por el tráfico de droga. Eso no tiene nada que ver con la marihuana. La marihuana no entra en eso ni de cerca. La marihuana pasa a ser como la cerveza del alcohol, digamos. O sea, no tiene ningún punto de comparación con la pasta base, con el resto de las drogas que provocan esta situación. Entonces abordémoslo de fondo y no esta cosa que es tan superficial. Una pregunta para la reflexión nomás. El alcohol es una droga, ¿verdad? Claro. ¿Por qué es bien visto en Chile y en el mundo tener viñas de vino? Soy terrateniente, salí en todas las revistas de Cuché. Y ese delincuente es el que tiene una media hectárea de marihuana. Y además que es un buen negocio legalizado. Yo insisto, alcohol y tabaco, las regulaciones que se han hecho por los daños colaterales que generan. No porque ellos, si uno consume o fuma un pucho solo o toma el debate, Max, el debate lo termina la gente en su casa en la playa de la Zona. Tercer tema, señores, tercer tema de la tarde, acusación constitucional contra el ministro Beyer, una acusación que se lanzó con bombo y platillo en la Cámara de Diputados, de parte de diputados de la oposición, y que se fue desinflando en el camino. Veamos la nota y lo conversamos en red social. Este jueves, en el tercer piso de la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la primera reunión de la comisión que estudiará la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harold Beyer. Sin embargo, a la reunión no asistieron los diputados de la Democracia Cristiana, Faud Chaín y Carolina Goich.
Un principio fundamental va a ser en esta comisión la ecuanimidad y en segundo lugar un trabajo riguroso y en tercer lugar la transparencia, que ya explica el diputado von Milibro. Queremos señalar que hemos tomado ciertos acuerdos, uno de ellos es que se van a televisar y se va a tener amplia información sobre todo el trabajo que esta comisión haga. Que esta sea una comisión puertas abiertas donde vamos a cuidar que tenga la mayor transparencia factible y están todas las personas invitadas que quieran exponer y quieran plantear su posición, tanto las personas que acusan como las personas, digamos, que defienden. En cuanto a la acusación y a los cuestionamientos contra el ministro de Educación, el presidente del PPD, Jaime Quintana, advirtió que hay que ser cuidadosos en acusar a Harold Beyer por algo que los propios ministros de la Concertación no fueron característicos. Además, enfatizó en que no se puede pedir a Beyer algo que ellos no hicieron, como fiscalizar el lucro en las instituciones de educación superior. En tanto, la comisión de la Cámara de Diputados acordó sesionar 24 horas después que el ministro Beyer entregue su respuesta ante la acusación, para lo cual cuenta con un plazo de 10 días. Ahí está, diputado de la Concertación diciendo, pero cómo no, vista gorda al lucro, y atrás dijeron, y Boston. Eduardo Riquelme, ¿qué te parece la acusación constitucional contra el ministro Beyer? Yo voy a responder el lenguaje de Eduardo Vergara, como un segundo, son unos cara de raja. Eso es lo que diría Eduardo Vergara si estaría sentado acá. Y lo son porque el ministro Beyer es el único que ha fiscalizado el lucro. Y por lo tanto, acusarlo constitucionalmente porque no ha fiscalizado el lucro es una mentira, pero es una mentira tan grande que la gente se da cuenta. ¿Sí? Es una cuestión francamente absurda. Y no tan solo la gente de la Alianza tenemos esa percepción, también la Concertación. Orrego, Velasco, hoy día todos leímos la prensa en la semana que tenían sus reparos. El senador Quintana, presidente del PPD. El senador Quintana. La exministra Elwin también. La exministra. Hasta Meo dijo que la Concertación no tenía... Sergio Vitar, en fin. De tal manera que aquí méritos, porque la acusación constitucional tiene un componente jurídico y un componente político. El componente jurídico es que los hechos y el relato tienen que calzar perfectamente con la causal que la Constitución señala como aquella que habilita para la destitución. De forma tal que jurídicamente, no lo digo yo, lo dicen los propios dirigentes más importantes de la Concertación, candidatos presidenciales, presidente del PPD, exministros. Y por lo tanto me parece que es un ejercicio triste. Están tratando de empañar un mérito importante de este gobierno. Este gobierno fue el primero que está fiscalizando el lucro en la educación y ha dado respuestas concretas para los estudiantes. Marcelo Drago. Mira, yo tenía mis dudas respecto a la acusación constitucional. Bien seria, creía que no era el momento por una cuestión de esa naturaleza, que el debate se iba a desviar completamente. Yo creo que efectivamente se desvía del tema central del problema de la educación privada en Chile y el lucro a una cuestión muy confrontacional con el gobierno. Pero después, leyendo la acusación, yo me convencí de que era viable y que estaba en su legítimo derecho lo que... Porque sí tiene argumento, porque efectivamente se dejaron un montón de cosas sin hacer y se actuó después. Hubo varias declaraciones muy contradictorias, diciendo no tengo facultades, después ejerciendo facultades, diciendo no, yo tengo que actuar sobre la base de denuncias concretas. Resulta que las denuncias estaban ahí al frente y no se hizo nada, y las denuncias estaban pero detalladísimas, digamos, como lo hicieron los profesores de la Universidad de Chile, y esas cayeron en el vacío. Y después dicen, no, mire, ustedes no pueden acusarla constitucionalmente porque tienen tejado de vidrio, digamos. O sea, en el pasado no actuaron. Bueno, primero, yo creo que la teoría del empate no debería funcionar, digamos. O sea, la oposición no se puede inhibir porque teóricamente estamos empatados. Y dos, bueno, saquemos los trapitos al sol. ¿En qué no se actuó antes? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué denuncia concreta se dejó de investigar en los gobiernos pasados? Demuéstrenlo para decir, no hicieron nada. Bueno, la denuncia aparece una hora, explotó el tema ahora, y ahora es cuando se tienen que hacer cargo. No se puede lavar las manos diciendo... Marcelo, que hay una ministra de ustedes por acusación constitucional, la ministra de Educación de tu partido, la Democracia Cristiana, única ministra de Estado salada por la acusación constitucional, apoyada por el Senado. Entonces no digamos que qué se hizo antes. Bueno, por eso la Universidad del Mar aumentó su matrícula en los años del gobierno de Michelle Bachelet. Todos los dirigentes de la Concertación y muchos dirigentes de la Concertación tienen universidades. Ni llegaron las denuncias concretas. Hasta el candidato presidencial José Antonio... destituyeron a Proboste por ser completamente distinto. Déjame, escuchemos a Max. Incluso el candidato presidencial José Antonio Gómez, exministro de la Concertación, actualmente candidato competitivo de la Concertación, digamos, era director de sede de la Universidad del Mar. Entonces,
Aquí me parece increíble. Yo puedo entender que no quieran aprobar el salario mínimo, que quieran sacar... Eso yo lo puedo entender. Pero argumentar como se ha argumentado, la reacción que tiene Osvaldo Andrade cuando Jaime Quintana, de manera responsable, porque Sergio Vitar fue ministro del PPD, y le dice, oye, mira, veamos bien, y lo trata creo que de imprudente, lo trató el día jueves, no sé cómo fue el día miércoles. Entonces, a mí me parece impresentable. Y sobre todo cuando se está tratando de destrabar estos temas. Aquí lo que llama la atención es que hoy día se está trabajando en el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación y al ministro lo acusan porque no ha fiscalizado. Entonces a mí me parece increíble. Eduardo Vergara, como independiente oposición. Yo la verdad que... A ver, yo ¿Qué te parece este tema, esta FER? Me lo he tomado con mucho humor, porque creo que nuevamente reflotan estas teorías del empate en ambos lados. Yo creo que le están haciendo tanto la concertación como la alianza en la defensa o en el ataque de que no hagan la acusación, le están haciendo un flaco favor al tema de fondo. Pero creo que los que van a ser más damnificados acá va a ser la concertación. Creo que fue una pésima estrategia. No sé si Quintana habrá estado bien convencido de lo que dijo, pero estoy de acuerdo con él, porque ya estamos viendo que el bacheletismo está nervioso. Y creo que de cierta manera la concertación pisó el palito, le hicieron pisar el palito. Yo estaba bien sorprendido de que había durado tanto tiempo en un silencio, que fue es una estrategia bastante razonable y buena, porque no hay que meterse en peleas de perro cuando tú no querís salir, que te muerdan. Eduardo, deja preguntarte algo a raíz de lo que tú dices. Hagamos política ficción, supongamos que ya es 31 de marzo y la presidenta o expresidenta Bachelet ya está regularmente como candidata. ¿Cómo hubiese tenido que responder esta acusación constitucional? No, a ver, ella hubiese tenido que salir a responder. O sea, eso es como base, es que es algo que yo creo que la concertación hasta este momento no está acostumbrada, porque tiene una candidata que, lo dijo un diario hace un tiempo, podría matar panda y no le pasa nada, y eso es verdad. Entonces, pero yo creo que hay otro elemento muy interesante que también, y a lo mejor lo podemos debatir un poco, es cómo reaccionó Velasco y Orrego. No creo que ellos no se hayan querido subir al bote porque estén en contra de la acusación, sino que es la oportunidad que ellos tienen para desmarcarse. Electoralmente eso es lo que está sucediendo. Estas son las pocas oportunidades que estos candidatos pueden decir, bueno, yo me distancio un poco de lo que ellos saben que van a criticar. Le van a pegar a la concertación de una manera tan fuerte en las semanas que se vienen, que yo creo que Michelle Bachelet es muy probable que si es que ella pudiese tomar la decisión, que mejor se venga en abril o en mayo a que llegue ahora. Que llegue 2 semanas antes, ¿cierto? Sí, oye, Freddy, yo quisiera poder incorporar algunos elementos a este debate. Me parece que, habiendo sido presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, creo que es muy importante el debate que los estudiantes han puesto sobre la mesa respecto de esta situación. Y yo creo, me parece lamentable que esta chimuchina de quién es más responsable, si la concertación o el gobierno de Sebastián Piñera con sus distintos ministros durante este periodo, creo que es un debate secundario en este momento. O sea, yo creo que lo que hay que rescatar de esta acusación constitucional es que pone sobre la mesa nuevamente un debate que es de fondo y que es que en este país se lucra con la educación pública. Y en eso yo quiero decir un par de cosas. Y a propósito de lo que estaba diciendo recién Eduardo, o sea, cuando dicen aquí el gobierno nuestro y el ministro Beyer ha sido el único que ha fiscalizado el lucro en la educación, o sea, por favor, seamos sinceros. Aquí la situación tiene una serie de hechos que anteceden a cualquier acción del ministro Beyer que se vio obligado a tener que fiscalizar algo que su propio gobierno estaba haciendo mal. O sea, esperemos algo. En el año 2011 se hicieron reiteradas acusaciones y se entregaron los antecedentes al ministro de Educación para decir que se estaba lucrando en varias universidades del país. En el 2012 se entregaron los elementos también por parte de la Comisión Investigadora de la Cámara Baja que dieron cuenta de que se estaba lucrando en varias universidades. Eso abrió el conflicto de la Comisión Nacional de Acreditación que hoy día se está investigando. Pero eso no es porque el ministro Beyer haya querido eliminar el lucro y que estuviera de acuerdo y que fuera iniciativa propia. Entonces, seamos sinceros. O sea, y quienes pusieron antes de ir a un corte, Carol, quiero escuchar a Cata del Real y después brevemente diputada para que pasemos el corte y volvamos con... Yo creo que en este gobierno sí han habido avances, o sea, justamente lo que se estaba hablando, se está creando la ley de la Superintendencia de la Educación Superior para fiscalizar. En este gobierno también se abrió el tema de la Universidad del Mar. Siempre se puede avanzar más y yo creo que en ese camino vamos, pero el ministro Beyer, o sea, realmente lo ha hecho muy bien. Yo lo conozco cercanamente, ingeniero comercial de la Chile, igual que nosotros, y él tiene una trayectoria de excelencia y ha estado trabajando muy fuertemente con respecto a la educación. Diputada Ruller. La verdad es que la concertación puede presentar la acusación constitucional, es una herramienta que tiene. Yo creo que efectivamente le hicieron flaco favor a Michelle Bachelet.
El aterrizaje de Michelle Bachelet va a ser respondiendo qué hizo en su gobierno, qué no hizo en su gobierno, qué hicieron sus ministros, qué no hicieron sus ministros, y eso lo propició la concertación. Y esa es una realidad. Y la verdad es que nosotros tenemos tranquilidad absoluta de lo que ha hecho este gobierno en materia de educación, no solamente en el tema del lucro, sino en el tema de las becas, en el tema de cuánto ha aumentado el presupuesto en educación preescolar. Sí, son infinitos los avances y cada uno enfrentará las responsabilidades y lo que ha hecho, y nosotros en esa materia estamos muy tranquilos con nuestro ministro Beyer, muy tranquilos. 3 minutos, continúa el debate en red social y le preguntamos a la mejor compañera de RN, Carla Rubilar, ¿qué ha sentido estos días que tenía que almorzar sola? La tienen muy cortada, la sacaron de la Comisión Salud de la Presidencia, todo a la vuelta de 3 minutos en red social. Volvemos con el red social, haciendo la previa del almuerzo dominguero, pensando el país de esa mirada siempre inquieta de las redes sociales. Diputada Carla Rubilar, ¿por qué la tienen tan alejada en RN? ¿Se arrepiente de haber apoyado a Goldberg sobre Alamán? Mire, tiene 2 compañeros ahí de su partido que la miran así como de reojo. No. Catalina del Real, Eduardo Riquelme. Eduardo Riquelme también es asesor directo de Andrés Alamán. ¿Tú crees, Eduardo, que estuvo bien que hayan cortado de RN a Carla Rubilar? No fue así, pero por primero apoyar quiero decir que yo soy asesor de Alamán, pero también fui abogado de Carla Rubilar. Así es. Y de mucho tiempo. ¿Tienes tu corazón dividido, entonces? Sí, tengo mi corazón, como le he dicho a ella muchas veces, adolorido. Carla Rubilar, ¿qué ha pasado en estos días de almorzar solita y en el Congreso? Mire, la verdad que nos hemos reído, lo hemos pasado bien en este panel, pero efectivamente yo debo reconocer que esto es un tema doloroso. O sea, es una realidad. Porque efectivamente, ¿qué es lo que me duele a mí? Finalmente que nosotros somos una bancada. Yo llevo 7 años en el Parlamento siendo parlamentaria de Renovación Nacional. He militado toda mi vida en Renovación Nacional desde la juventud. Y finalmente, efectivamente, yo tomo una decisión libre de apoyar y dije que iba a asumir las consecuencias si es que estas las tenían, y es real. Pero la verdad es que yo escucho al candidato presidencial de Renovación Nacional, Andrés Alamán, al que le tengo una gran estima, decir de forma clara y categórica que él no es partidario de las sanciones, que él no es partidario de que tengamos ningún tipo de represalia a los RN que apoyamos a Goldberg. Lo refrenda su vocera, Catalina Parot, en varias oportunidades. Y finalmente tenemos esta situación que además es muy dura, porque los compañeros con los que uno comparte, y va a seguir compartiendo después de los 3 meses, porque nos quedan 3 meses de la primaria, a menos que cambie el escenario, decir Longueira, la verdad es que a uno le planteen, primero por el diario, porque me enteré por el diario, para que ustedes sepan de que se me iba a solicitar no participar de los almuerzos de la bancada. Así me enteré, me llamó un periodista a las 6 de la tarde el día lunes para decirme, ¿es verdad, diputada, que ustedes la van a marginar de los almuerzos de la bancada por apoyar a los Goldberg? Yo la verdad es que creo que uno que lleva 7 años en esto y toda la vida en partido no se merece un trato así. Y lo segundo, que algo que estaba acordado, enviar una carta por Alberto Cardemil con su firma solicitando el cambio de salud por Constitución para que yo presidiera, porque además Constitución no lo podían presidir los nuestros porque Cristian es candidato a senador y Cardemil es candidato a senador y incompatible. Yo la verdad es que volvamos del receso parlamentario y me notifiquen de que no la van a solicitar y las explicaciones que me den es que son políticas, porque yo en realidad estoy trabajando en la Comisión de Salud de Lawrence Goldberg. Señor, o sea, de verdad, frente un castigo así, ¿cómo lo...? Me gustaría aprovechar que el castigo, yo creo que es patético. Yo creo que tú compartís eso y de repente lo pasáis mejor de ser una lata almorzar con todos esos personajes, pero eso es otro tema. Me gustaría preguntarte una cosa, Carla, que por sobre el comportamiento político que no compartes tal vez con Alamán o con quienes están rodeándolo, ¿qué específicamente en lo programático te mueve para apoyar a Goldberg? Mira, yo podría decir 3 razones por las cuales apoyo a Lawrence Goldberg. Lo primero tiene que ver con una razón netamente humana. Nos quedan 2 minutos, perdón, Carla. Rápido. Netamente humana, de cercanía, de su historia de vida, que a mí me convencen, me llenan. Creo que es la historia de Renovación Nacional, que no necesariamente significa que uno haya militado toda la vida para ser representativo de Renovación Nacional. Lo segundo tiene que ver con esa cosa programática que tú muy bien dices, que tiene una visión de país que yo comparto, con una visión mucho más humana, mucho más centrada en la movilidad social, no tanto económica, no tan... Y lo tercero es que creo que es un gran candidato y que puede ganar. Muy bien. Tenemos que ir a palabra al cierre. Si quieres, ocupas tu palabra al cierre, Catalina del Real, para decir lo que tengas que decir. Palabra al cierre, una sección que tenemos acá para que ustedes digan en 30 segundos, 1 minuto, lo que se les quedó en el tintero y que nadie más puede interrumpirlo.
Catalina del Real, yo quiero hablar del tema de la Carla. Yo como vicepresidenta de Renovación Nacional y muy cercana al candidato presidencial Alamán, tengo muy claro que no son sanciones lo que se están aplicando y que tiene que haber justamente libertad de pensamiento de quienes son de Renovación Nacional y están apoyando al candidato Goldberg y de quienes son de la UDI y apoyan al candidato Alamán. O sea, para mí esto, no sé si fue una incomprensión, porque finalmente lo que a mí me dijeron fue que el día martes estaban aprovechando de hacer las reuniones del comando y que por eso en el fondo estaban pidiendo a la Carla que no participara. Pero me encantaría que pudieran conversarlo y que esto quedara claro, porque en realidad se está haciendo un enredo mayor de algo que no debería ser. Las palabras al cierre de la vicepresidenta de RN, Catalina del Real. Eduardo Vergara, tus palabras al cierre, por favor. Mirando esa cámara. Realmente ahora empezó la contienda presidencial y creo que es el momento en que los medios de comunicación, por primera vez, con decencia, con transparencia, transparenten a qué candidato van a apoyar. Esto se hace en muchos países, en Estados Unidos las editoriales de los diarios dicen explícitamente a quién apoyan, para que terminemos con prácticas truchas, escondidas y ocultas, que solamente transforman a los medios en herramientas políticas sin que la ciudadanía sepa realmente a quién quieren apoyar y qué tipo de Chile es el que quiere. Las palabras al cierre de Eduardo Vergara Barán. Max Pavés, mirando la cámara 1, tus palabras al cierre, por favor. A la cámara 1. La otra vez había un señor argentino que decía que se hizo un minuto de fama porque decía que el Papa estaba no sé qué dónde, complicado con qué cosa la lectura argentina. A mí me parece que después de ese minutito de fama que no le sirvió a la gente para poder derribar la imagen del Papa Francisco, todas sus homilías, sus actuaciones creo que han sido impecables. Los tiempos de cambio de la Iglesia se están notando ya y eso es una tremenda alegría para todos los cristianos que estamos con un Papa que en estas 2 semanas o semanitas ya ha hecho una labor pastoral y con mensajes muy profundos que le ha predicado con su ejemplo. Así es que mi saludo al Papa si es que no está viendo. Bendiciones, Max Pavés. Lo vi Pavés. Don Marcelo Drago, su cámara. Le pido un rosario a Piñera. Esta semana se celebró el Día del Agua y también empezaron de alguna forma el debate presidencial. Tenemos que recuperar el agua para los chilenos, tenemos que recuperar, volver a nacionalizar los derechos de agua. Yo no me quiero meter en el debate de la sanitaria, etcétera, pero sí por lo menos tener esa seguridad mínima de que el agua, un recurso tan estratégico, tan clave, va a volver a ser de los chilenos. Y segundo, tengo primaria el 7 de abril, aprovecho de pasar el aviso. Lo invito a toda la gente de San Bernardo, de Win, de Calera Tango y de Paine. Ustedes saben que Frei es buinense y su padre fue un gran buinense. Sí, por supuesto. Hay una calle en Buin que lleva el nombre en honor al padre de Frei Stock, porque fue un destacado vecino que colaboró mucho. San Bernardo, Win, Calera Tango, Paine, el 7 de abril no dejen votar en las primarias para elegir candidato a diputado. Palabras al cierre de Marcelo Drago. Gracias, Marcelo, por tus palabras. Don Eduardo Riquelme, su palabra al cierre, cámara 1 lo espera. Bueno, yo no puedo dejar de hacer un par de comentarios a partir de lo que dijo la diputada Ruilar. Primero, ella no ha sido marginada de la bancada de Renovación Nacional. Solo se le solicitó que de los 3 días solo desterrada. pueden almorzar el martes. En segundo lugar, y sin postre. No, ellos no saben lo que es el respeto. Escuchar eso es algo que les queda. Eduardo Riquelme, tu palabra. Ella es la encargada del programa de salud del candidato Lorenz Goldberg. Yo soy consejero general de Renovación Nacional. Los consejeros generales votamos en un consejo general y se adoptó una decisión. Muy bien. Por lo tanto, contradecir una decisión en el estatuto del partido genera un efecto de expulsión. Y expresamente se dijo que no iba a haber ninguna sanción en contra de la diputada Ruilar, sanción de expulsión, y también va a ser candidata a la reelección en su distrito. Las palabras al cierre del señor Eduardo Riquelme. Carol Cariola, tus palabras al cierre. Sí, mira, 2 cosas. Lo primero es que este es un año electoral, hay que tomárselo con mucha seriedad. Yo creo que el movimiento social necesariamente debe fortalecerse más que nunca para poner los temas sobre la mesa que hemos estado planteando. La necesaria nacionalización del agua, lo planteaba recién aquí el compañero de mesa, ¿cierto?, que decía que tenemos un recurso que es escaso, al que cada vez se dificulta más el acceso. La gente del norte está molesta porque tiene problemas y dificultades. Va a haber una movilización el día 22 de abril nacional con respecto a la nacionalización del agua y también una por la defensa de la educación pública y para terminar definitivamente con el lucro el día 11 de abril. Así que la movilización social en conjunto con el debate electoral es lo que debiera venirse para este año. La palabra al cierre de Carol Cariola. Gracias, Carol. Gracias, Eduardo. Gracias, Marcelo. Gracias, diputada Rubilar. Acá puede almorzar en el casino de la Red cuando quiera. Gracias, Catalina del Real. Gracias, Eduardo. Gracias, Max. Gracias por escucharnos hacer la previa del asado. Pensando el país desde las redes sociales. Hoy a las 22:30 Chile se moviliza con el conflicto mapuche. Imperdible, a 22:30 aquí en la Red. Chao.